Hola, ¿qué tal? Qué alegría tan grande poder estar nuevamente con ustedes en la meditación de nuestro tiempo con Dios del día de hoy. Soy el pastor Fernando Sánchez, pastor de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Ducor, California, y para nosotros es un enorme privilegio, una gran bendición poder acompañarte en tu lectura bíblica devocional del día de hoy. Muchísimas gracias por permitirnos este enorme privilegio. Muchas gracias por suscribirse a nuestro canal. Quiero animarte a que te suscribas a nuestro canal. Eso a nosotros nos permite poder seguir creciendo, poder seguir expandiendo esta bendición y de alguna forma conectarnos con más personas. Muchas gracias por tus preciosos comentarios que nos hacen llegar y que de alguna manera nos permiten a nosotros poder conocerte, poder saber desde qué país nos estás escuchando, nos estás observando. El día de hoy nos encontramos en la lectura bíblica en el libro de Números. Estamos ya en el capítulo número 23 y el día de hoy vamos a meditar a partir del versículo número 13 hasta el versículo número 26. Es una porción de la escritura muy hermosa. Creo que hay mucha riqueza, muchas cosas que podemos aprender para aplicar estos principios a nuestra vida cristiana. Nosotros le hemos respetado el título que el devocional del día de hoy tiene. El devocional del día de hoy lo titula La bendición de Dios, la bendición de Dios. Y sabe, es que hay momentos en nuestra vida cristiana, en nuestra vida natural, que podemos sentir como que nuestro camino se nubla, como que no podemos observar con claridad qué dirección debemos de tomar. A veces sentimos que nos faltan las fuerzas porque sentimos que nos debilitamos espiritualmente o nos vamos desanimando en medio de las circunstancias que estamos experimentando y podemos tener una percepción de mucha incertidumbre a nuestro alrededor. No sentimos como que estamos plenos, no sentimos como que vamos confiados y podemos llegar a un momento donde nos podemos llegar a desilusionar o a llenar de mucha tristeza. Pero sabes, es ahí, es en esos momentos precisamente donde nosotros podemos observar la bendición de nuestro Dios, que nos va acompañando, que nos da la certeza en medio de la incertidumbre, que nos da la esperanza en los momentos de debilidad y nos fortalece para poder seguir adelante. Y creo de manera personal que por lo menos hay tres bendiciones que nosotros deberíamos observar, tres bendiciones de Dios que podemos rescatar de esta pequeña porción de la escritura que vamos a meditar el día de hoy. La primera bendición de Dios que yo observo, y la observo a partir del versículo número 13 hasta el versículo número 20 o 21, y le pusimos de la siguiente manera. La bendición de Dios, número uno, de su palabra, la bendición de la palabra de Dios. Voy a leerte los versículos 3 en adelante para que tengas una idea, ¿verdad?, de lo que estamos hablando. Entonces dijo Balac: te ruego que vengas conmigo a otro lugar desde el cual los veas, si no a todos, por lo menos a una parte de ellos, y desde allí me los maldecirás. Y lo llevó al campo de Sofín, a la cumbre de Pisga. Allí edificó 7 altares y ofreció un becerro y un carnero en cada altar. Entonces Balaam dijo a Balac: ponte aquí, junto a tu holocausto, y yo iré a encontrar a Jehová, a encontrar a Dios allí. Jehová salió al encuentro de Balaam, puso una palabra en su boca y le dijo: vuelve donde está Balac y dile así. Volvió él y lo halló junto a un holocausto acompañado de los príncipes de Moab. Balac le preguntó: ¿qué ha dicho Jehová? Entonces Balaam pronunció esta profecía: Balac, levántate, oye, y escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso dice y no hace? ¿Acaso promete y no cumple? He recibido orden de bendecir. Él dio una bendición y no podré revocarla. Aquí vemos entonces cómo Balac está tratando de hacer que Balaam de alguna forma pronuncie una maldición en contra del pueblo de Dios. Y sabes, lo lleva a otro lugar, lo lleva a otro sitio y le dice algunas cosas interesantes. Le dice: mira, míralo desde este punto de vista, míralo desde aquí.
No importa que no los veas a todos, por lo menos que puedas ver a un poquito a un grupo pequeño de ellos. La intención era que por lo menos la maldición, si no pudiera llevarse en general a todo el pueblo de Dios, por lo menos cayera en una pequeña parte, en una pequeña porción. Y lo que estaba tratando de hacer Balac era sencillamente de que Balaam pudiera tener otra perspectiva, otro ángulo para poder de alguna manera cambiar su dictamen de no maldecir al pueblo de Dios. Y sabes, creo que al final cuando reconocemos que la palabra de Dios es una bendición para nosotros, deberíamos entender que en la palabra de Dios es digna de confianza, que de alguna manera el Señor dice, como dice este versículo 19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso dice y no hace? ¿Acaso promete y no cumple? Me habla, querido hermano, de la fidelidad de la palabra de Dios. Me habla de la certeza de la palabra del Señor. Y sabes, cuando nosotros vamos a la Escritura, cuando nosotros abrimos la Biblia y encontramos esas hermosas promesas para nuestras vidas, de alguna forma deberíamos reconocer que Dios, si ha dicho una palabra para nuestras vidas, Él sencillamente lo va a cumplir. Así que haz a un lado de ti todo tipo de dudas, todo tipo de incertidumbre y recuerda que la palabra de Dios es digna de confianza. ¿Por qué? Por lo menos yo veo tres situaciones que debemos tomar en cuenta. Vamos a reconocer que la palabra de Dios es digna de confianza. Número uno, porque hay verdades que tenemos que recibir de ella. En el versículo número 18 y 19 dice, entonces Balaam pronunció esta profecía, Balac, levántate y oye, escucha mis palabras. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Hay verdades que tenemos que recibir, que tenemos que reconocer. Y una verdad principal es que Dios es fiel, es que Dios es consistente, es que Dios es inconmovible, es que tenemos un Dios que siempre permanece fiel en medio de las situaciones de la vida. También podemos reconocer que cuando vemos la palabra del Señor, pues reconocemos que también hay órdenes que tenemos que obedecer. El versículo número 20 dice, he recibido orden de bendecir. Él dio una bendición y no podré revocarla. Aquí observamos entonces cómo el Señor ha dado una orden. Y sabes, cuando Dios da una orden, lo que nosotros tenemos que hacer es sencillamente obedecer esa orden. Pero también hay promesas en las cuales nosotros podemos confiar. Dice el versículo número 21. Dios ha notado, no ha notado, perdón, iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él y ellos lo aclaman como rey. Y aquí vemos una hermosa promesa de la presencia de Dios acompañándonos en cada momento y en cada una de las circunstancias que a veces estamos enfrentando en nuestra vida. Hay una segunda enseñanza que yo quiero dejar en tu corazón. Número dos, la bendición número dos de la presencia de Dios con nosotros, de la presencia constante de Dios. Dice el versículo número 21 que ya te leí hasta el versículo número 23. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él y ellos lo aclaman como rey. Dios que los ha sacado de Egipto tiene fuerzas como búfalo, porque contra Jacob no vale agüero ni adivinación, contra Israel, como ahora será dicho de Jacob y de Israel, lo que ha hecho Dios. Y observamos entonces cómo la presencia de nuestro Dios es constante en la vida del pueblo de Dios y también en la vida de cada uno de nosotros. Recuerda, cuando nosotros podemos disfrutar de la bendición de Dios, sencillamente es que disfrutamos de la presencia de Dios que nos va acompañando en nuestro recorrido. Sabes, Dios está con nosotros, como lo dice el versículo número 21, pero me enamora el versículo número 22 porque habla de que Dios también nos redime, que el Señor también nos rescata, que el Señor también nos libera de en medio de cualquier tipo de opresión. Dice el versículo número 22, Dios que los ha sacado de Egipto tiene fuerzas
como de búfalo. Nos habla entonces de que el Señor nos está liberando, que el Señor nos está cuidando, que el Señor nos está protegiendo, pero también que nos da esa fuerza para poder seguir adelante. A veces nos sentimos débiles, a veces sentimos que ya no tenemos el ánimo para poder continuar adelante en medio de nuestro matrimonio, en medio de nuestra familia, en medio de los desafíos que estamos enfrentando en nuestra vida diaria. Pero qué hermoso es entender que el que nos da la fuerza es el Señor, pero también nos protege, como lo dice el versículo número 23, porque contra Jacob no vale agüero, ni adivinación contra Israel, como ahora será dicho de Jacob y de Israel lo que ha hecho Dios. ¡Wow! ¿Cuáles son las obras que Dios ha hecho? ¿Cuáles son las obras que Dios ha hecho a tu favor para cuidarte, para protegerte? En el caso específico de Israel, aquí se reconoce que la adivinación no puede contra ellos, que los agoreros no pueden contra ellos. Y de la misma manera, no habrá arma forjada en tu contra que pueda prevalecer contra ti, porque sencillamente Dios está de tu lado cuidándote, ayudándote y permitiéndote seguir adelante. Hay una tercera bendición que podemos observar a partir del versículo número 24 hasta el versículo número 26 y le pusimos de la siguiente manera: la bendición de ser más que vencedores. La bendición de ser más que vencedores. Te leo el versículo 24, 25 y 26. Este pueblo como león se levanta, como león se yergue, no se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. Entonces Balac dijo a Balaam: ya que no lo maldices, tampoco lo bendigas. Balaam respondió y dijo a Balac: ¿no te he dicho que todo lo que Jehová me diga, eso tengo que hacer? Sabes, es hermoso ver cómo en medio del desafío que se estaba cerniendo en contra del pueblo de Dios, sencillamente Dios estaba protegiéndoles, sencillamente Dios los estaba defendiendo y les estaba dando una hermosa victoria. Sabes, una de las bendiciones más grandes que tenemos nosotros como cristianos es que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Él nos da la victoria, Él nos da la bendición, Él nos va acompañando. Sabes, el pueblo de Dios tiene fuerzas para levantarse. El pueblo de Dios de alguna manera no retrocede hasta cumplir su propósito como un león. Este versículo número 24 es realmente una gema que podríamos nosotros tomarla y atesorarla en nuestro corazón. Te lo vuelvo a leer. Este pueblo como león se levanta, hablando de que el pueblo, a pesar de que se miraba a la distancia como desprotegido en medio del desierto, este hombre lo está mirando como un león que se levanta, como un león que se yergue, que se pone de pie, y dice, y no se echará hasta devorar a la presa. Habla de que es un pueblo que termina lo que ha comenzado, de que es un pueblo que va con un propósito determinante en medio de las situaciones de dificultad que está enfrentando. Y precisamente, querido hermano y querida hermana, usted y yo somos de la misma manera. Necesitamos levantarnos en Cristo Jesús. Necesitamos reconocer que somos más que victoriosos en Cristo Jesús. Y a pesar de las dificultades, necesitamos ir hacia adelante terminando, ¿verdad? Cada uno de estos procesos por los cuales estamos pasando en nuestra vida. No se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. Y dice el versículo número 25, entonces Balac dijo a Balaam, ya que no nos maldices, tampoco los bendigas. Querido hermano y querida hermana, cuando maldiciones están tratando de llegar a nuestras vidas, siempre el Señor transforma esas maldiciones en bendiciones abundantes para cada uno de nosotros. Bendigo tu vida, bendigo tu día, que el Señor te acompañe a lo largo de tu recorrido y que en medio de los procesos que estás viviendo puedas reconocer la bendición de Dios. Por lo menos en estos tres aspectos que el día de hoy pudimos analizar. La bendición de la palabra de Dios, la bendición de la presencia constante de Dios y la bendición del reconocer que somos más que vencedores. Anhelamos que esta meditación haya sido de mucha bendición para tu vida y nos encantaría que nos pudiéramos encontrar el día de mañana. Hasta pronto. Bendiciones.